¿Qué es insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no es como piensan generalmente, que es un fallo de la bomba. Es una de las causas de insuficiencia cardíaca, pero no es simplemente que el corazón no late bien o late inadecuadamente. Es la incapacidad del corazón de satisfacer las demandas de oxígeno en los tejidos periféricos. Y los síntomas de la insuficiencia van a ser directamente proporcionales a la poca oferta de oxígeno periférico que se va a brindar, y de allí viene la falla, porque el corazón va, ante detectar esta falla, la respuesta orgánica va a ser tratar de aumentar un gasto, a pesar de que el corazón necesariamente no tiene trastornos del gasto. De hecho, la clasificación de la insuficiencia cardíaca es amplia. Estas son las tres más importantes que necesito que conozcan. Eh, la insuficiencia cardíaca de alto y bajo gasto, y de allí viene por cual el concepto anterior. Tú puedes tener un corazón con una fracción de un gasto cardíaco adecuado, una fracción de eyección adecuada, preservada, recordando que la fracción de eyección es un porcentaje de un número relativo, no es un valor absoluto, por lo tanto es interpretable. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú tienes un paciente con una fracción de eyección de 80% y tiene 100 ml de volumen total, por lo tanto va a eyectar 80 ml. Pero si ese mismo paciente con 80% de fracción de eyección, por una disminución del diámetro del ventrículo, tiene 100 ml, si no tiene 40 ml, entonces más o menos va a eyectar el 80% de eso, será más o menos 30 ml, que es mucho menos, sigue siendo una fracción de eyección de 80, pero no, no está por una cuestión de disminución del diámetro, disminución de la capacidad del ventrículo, no, sea por llenado, por un ventrículo más pequeño, rígido, como lo veamos, a pesar de que tiene una fracción de eyección conservada, no, el volumen eyectado no es el mismo, por lo tanto el gasto está influido. De allí viene el concepto que sean de alto o bajo gasto. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca de alto gasto está, como ejemplo, la tormenta tiroidea, algunas tirotoxicosis. Se cuenta que no estoy diciendo hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo es un complejo sindromático de pacientes con TSH baja, a veces con T4 alta, sí o no, y con sintomatología diversa, pero una de las presentaciones puede ser la tormenta tiroidea, que puede venir con una insuficiencia cardíaca de alto gasto, porque tiene un corazón sano, pero que no cumple los requerimientos periféricos. El ejemplo clásico, los pacientes anémicos, sobre todo las anemias agudas, un paciente con un corazón sano, pero que tiene hemoglobinas muy bajas, al no poder cumplir las demandas periféricas de oxígeno, producen cor anémico, y el paciente hace insuficiencia cardíaca a pesar de que la fracción de eyección se conserva. Y allí podemos ingresar una buena parte de las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. Las insuficiencias cardíacas de bajo gasto son las que ustedes tienen en la cabeza, que simplemente es un paciente con un corazón que tiene un fallo de bomba, un fallo estructural de bomba. Desde el punto de vista anatómico, se dividen en derecha e izquierda. La sintomatología de derecha e izquierda es variada. Generalmente uno se consigue con insuficiencias cardíacas globales, que son la suma de los síntomas tanto de la derecha y de la izquierda. Pero incluso si tienes una insuficiencia cardíaca de uno de los dos lados, ese lado puede hacer fallar de manera secundaria el otro. Cuando la insuficiencia cardíaca se cronifica o es de cierta magnitud, por ejemplo, una hipertensión pulmonar severa puede producirte un cor pulmonar o una insuficiencia cardíaca exclusivamente derecha, pero por la imposibilidad o la limitación en el paso sanguíneo del corazón derecho al corazón izquierdo, el corazón izquierdo, a pesar de que puede tener una fracción de eyección conservada, puede hacer una disminución del volumen telediastólico final, por las razones que les expliqué anteriormente del gasto, y por supuesto al final la eyección no es efectiva y va a producir insuficiencia cardíaca izquierda de alto gasto, pero insuficiencia cardíaca izquierda va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca global, y viceversa para la izquierda. Una paciente de insuficiencia cardíaca izquierda que tiene fallo de bomba izquierda con un corazón derecho normal, a la final por congestión de auricular izquierda va a ser congestión ventricular derecha, y va terminando haciendo una insuficiencia cardíaca global. Y con respecto al tipo de función, si es falla cardíaca sistólica o diastólica,
eh, pasa también, está asociado a los primeros si es alto o bajo gasto, por el paciente con una fracción de eyección aparentemente conservada, que tenga disfunción diastólica, como pasa en el paciente de tercera edad, porque tiene un ventrículo que no relaja, eh, por supuesto va a tener un volumen telediastólico final comprometido, y por sobrehidratación o cualquier proceso de estresor puede hacer falla cardíaca a la final, y la función sistólica disminuida, con fracción de eyección disminuida, son las clásicas insuficiencias cardíacas que ustedes conocen. Bueno, hablando un poco de fisiopatología, esta gráfica, ustedes la deben haber conocido, una frase, justamente el fundamento está en, mientras hay mayor distensión del músculo cardíaco durante la diástole, va a haber mayor fuerza de contracción y por lo tanto va a haber mayor eyección de volumen sanguíneo en un corazón sano. A medida que la presión auricular, la presión que ejerce la aurícula sobre el ventrículo, va aumentando esa presión, también va aumentando el trabajo sistólico ventricular, de cómo se acorta la fibra miocárdica, justamente para lograr una mayor eyección. Okay. Los detalles fisiopatológicos yo les recomiendo que los repasen, no los voy a tocar en profundidad porque si no sería muy larga la clase, pero necesito estos detalles. Bueno, este análisis de esta gráfica se ve mejor ejemplificada. La ley de Frank-Starling lo vemos como si la fibra mercádica fuera una liga de oficina normalita, que ustedes, si cuando la liga está nuevecita, ustedes la estiran, y mientras más la estiran y si la sueltan abruptamente, por supuesto va a hacer una contracción muy rápida, incluso puedes lesionar si tienes los dedos metidos inadecuadamente aquí, y eso es lo que vemos como la fibra se acorta muy rápidamente, mientras más la estiren, más rápido va a contraer, cosa que no pasa cuando tienen, por ejemplo, una media vieja que ya tiene vencida la liga. Justamente por más que la estiren, no va a retornar a su momento original, porque ya está elongada, que es lo que pasa, y este es la ley de Frank-Starling que ocurre en la fibra miocárdica. Ok, también necesito que recuerden un poco lo que es la ley de Laplace, que es una de las cosas que influye desde el punto de vista físico para que haya remodelado miocárdico, que va a depender de la tensión de la pared, la tensión a este nivel. Para que la tensión de la pared se mantenga constante, va a haber modificación de la presión intracavitaria o del radio, que es una de las cosas que hace que se dilaten, y la tensión parietal es indirectamente proporcional a el espesor de la pared. Por lo tanto, la pared también, si tú quieres mantener la tensión parietal ante un aumento del radio, entonces lo que hace es que la pared eh, sea más pequeña. Y entonces esto es una de las cosas que influye en el remodelado cardíaco. Bueno, en esta gráfica resumen más o menos de los fenómenos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca. Lo que quiero que centren su mirada es en el eje renina-angiotensina-aldosterona, que como estamos viendo desde la primera clase de factores de riesgo cardiovascular, como está involucrado bastante en estos procesos. La activación del sistema nervioso simpático, hay una alteración a este nivel, hay un estrés miocárdico asociado a estos dos mecanismos, el eje renina-angiotensina-aldosterona y la activación del sistema nervioso simpático, y esas dos cosas van a influir en aumento de la precarga, recordando que la precarga es el volumen telediastólico final. Al final de la diástole, el volumen que te queda es la precarga. Entonces, ese volumen, impulsado por estos mecanismos, va a estar aumentado, por lo tanto, al recibir nuevo volumen de aurícula a ventrículo, el llenado ventricular rápido, y en el activo también va a sobrecargar ese ventrículo. Y ese es el aumento de la precarga, que es una de las metas terapéuticas, sobre todo en insuficiencia cardíaca aguda, cuando el paciente viene agudamente descompensado. Otro detalle importante fisiopatológico que necesito que recuerden es que la activación simpática, sobre todo la expresión de los receptores
beta adrenérgicos por una justamente secundario a trastornos a nivel de los segundos mensajeros de manera crónica. Cuando ya hay remodelado cardíaco, se desensibilizan, se comienzan a degradar y el organismo, por compensación, comienza a disminuir la respuesta adrenérgica beta y hace un down regulation de receptorial beta. Que eso suena lógico porque eso es la búsqueda como está haciendo el miocardio para disminuir el estrés miocárdico, pero al disminuir los receptores beta también nos disminuye directamente el inotropismo, porque nosotros dependemos de receptores beta adrenérgicos para la contractilidad cardíaca. Entonces una retroalimentación negativa que en la expresión receptorial, pero negativa no solamente farmacológicamente hablando, sino negativa porque también es a expensas de inotropismo. Por lo tanto, también es una meta terapéutica, pero sobre todo el tratamiento con insuficiencia cardíaca crónica, no la aguda.